17:32 en Radio Nacional, seguimos haciendo segundo round. Hoy, recordamos, hasta las 18:30, en una tarde muy intensa en materia informativa. No queremos hacerlo esperar porque además el tema lo amerita. Hoy el gobierno ha anunciado formalmente que va a enviar al Congreso un proyecto para reformar la ley 26.657. Es la que fue aprobada en el año 2010 en la República Argentina, reglamentada en 2013, que tiene un cumplimiento parcial, pero no voy a entrar en el análisis porque lo vamos a dejar en boca de alguien que entiende, que además viene bregando para que haya modificaciones en este sentido. Me refiero al médico psiquiatra Andrés Mega. Doctor Mega, Hernán Mundo lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Hernán. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va a usted? Y cuéntenos por qué la Argentina se merece una nueva ley de salud mental. Bueno, básicamente porque la ley 26.657 es una colección, y permítame que lo diga de esta manera, de disparates anticientíficos que han producido no una cosa ya pintoresca o con algunos errores, sino decididamente la enfermedad y la muerte de muchísimas personas en la República Argentina. Es porque es una catástrofe sanitaria que nunca nadie, ni los mismos creadores de la ley, supieron bien cómo aplicar. Por eso no se aplicó en todo el país, pero lo poco que se aplicó terminó teniendo resultados desastrosos, básicamente por la falta de atención de numerosos pacientes psiquiátricos en estado de emergencia, por el cierre desalmado de instituciones psiquiátricas sin sentido de norte a sur del país, y por consideraciones anticientíficas e incoherentes que la ley misma expresa, que han producido más que nada confusión a nivel de los médicos y psicólogos tratantes y también en el Poder Judicial mismo a la hora de tomar decisiones. Toda esa serie de sartas disparatadas con un sesgo político determinado, lejos de la ciencia, lejos del conocimiento científico psiquiátrico actual, ha pretendido, entre tantas incoherencias, que la enfermedad mental no existe, sino que lo que existe es el padecimiento o el sufrimiento, que instituciones polivalentes como hospitales generales, los que ya vienen deficitarios por cuestiones presupuestarias y por sobrecarga de pacientes de orden general, encima se les otorgue la responsabilidad de contener y tratar pacientes psiquiátricos agudos para los cuales no están preparados ni edilicia ni humanamente, y para crear más confusión ahí, de decidir la existencia de un llamado riesgo cierto e inminente, indescifrable para la mayoría de los profesionales, donde no se sabía si internar o no internar. Y como frutilla del postre, como si todo esto fuera poco, decir en el texto de la ley que se iba a destinar un 10% del presupuesto anual en salud a la salud mental, cuando desde la misma sanción de la ley hasta la fecha, lo máximo que se ha gastado en salud mental ha sido un 2%, y esto absolutamente chequeado en todos los medios disponibles. Todo esto generó un desastre de proporciones contra el cual yo personalmente estoy luchando y charlando en todo el país desde el mismo año 2010. Apenas vi la ley, apenas leí la ley, se me fueron los pocos pelos que tengo, y decidí, como cruzada personal y con todos los que quisieran acoplarse a la idea, empezar a pedirle a los legisladores nacionales. La doctora Campagnoli nos ayudó en esta última etapa bastante hasta que terminó su mandato, pedirle a todos los legisladores nacionales que volvieran la racionalidad, si cabe el término en estos tiempos, y que se produjeran cambios que pidieran
que pidieran y que de alguna manera pudieran generar unos cambios mínimos necesarios para la salud de la gente. Esto es lo que estamos pidiendo. He visto por los medios, no por ningún otro lado, algunas consideraciones de este proyecto de ley. Todavía no lo he visto. Eso le iba a preguntar, Pero sí. Si se el había tenido... original, Sí, no, sí. no hemos tenido el acceso al original, no lo estamos buscando, no hemos tenido acceso. Pero los pocos cambios que he visto son bastante auspiciosos porque son precisamente los que estuvimos trabajando, no solamente con la doctora Campañón, sino también con la doctora Liliana González, que es la directora actual de Salud Mental de la Nación. Pero precisamos todas las fuerzas políticas, permítame la expresión, que se pongan las pilas a los efectos de poder darle a la población un instrumento útil y necesario para resguardar la salud mental de los argentinos. Doctor, le pregunto, porque yo recuerdo aquel clima de época también en el año 2010. ¿Por qué si la ley, que por lo menos más allá de que rige parcialmente, de que no se cumple, por qué se llegó a esa norma que usted dice y que un conjunto de personas, de profesionales, de personas directamente afectadas señalan que tenía un carácter anticientífico o en todo caso tenía ambigüedades e imprecisiones? ¿Por qué se llegó a esa norma? Bueno, la base, hay dos circunstancias, ya que lo pregunta, de las cuales me hago cargo y tengo documentación al respecto. Una de ellas tiene que ver con un sesgo político, una idea política de un grupo determinado de personas, un psicólogo que trabajaba en una fuerza política en Tierra del Fuego, se lo indica como el gestor productor de esta porquería que fue la ley, y donde solamente la ideología estuvo en el medio para crear una nueva ley de salud mental. La que cuando inocentemente pensamos, por fin nos vamos a dedicar a salud mental, y después vimos el texto horrorizado de lo que decía la ley, bueno, una ley pensando exclusivamente en derechos humanos, que irónicamente, y luego de 15 años de la sanción de esa ley, perjudicó a los mismos que pretendía defender, quitándoles espacio de tratamiento, quitándoles espacio de internación cuando necesitaban una internación breve, y quitando espacio y poder de decisión a los médicos psiquiatras, pretendiendo igualar 15 años de estudio contra 5 años de estudio o menos que tienen otros profesionales que trabajan en el ámbito de la salud. Lo cual obviamente cayó en detrimento también de la población y en un resto de sus posibilidades de rehabilitación y curación. ¿Cuál es, por supuesto que cada caso... Eso por un lado, por sesgo político. Y el otro lado, yo creo honestamente que hay un sesgo económico y que ciertas fundaciones, entre comillas, con sellos de goma, obtuvieron fondos y beneficios por esta ley, suponiendo que trataban a pacientes, lo cual no existió en la realidad. Si bien me decía, y desde ya todos estamos esperando conocer con el correr de los días el texto que lleve o que envíe el gobierno al ámbito del Parlamento para que empiece a ser tratado en las comisiones respectivas, para contarle a la gente y hacerlo de la manera más didáctica posible, cuál es la postura, o en todo caso la suya, y también las de quienes promueven cambios en cuanto a los criterios de internación de casos graves en salud mental. El único criterio de internación en casos graves en salud mental es que el paciente se dañe a sí mismo o dañe a terceros. Ese es el criterio de internación. Amenazas de suicidio o amenazas de que este paciente, por sus trastornos de conducta que no puede comprender ni dirigir, puede dañar a terceras personas. Eso es todo. Y hoy en día, con la moderna psiquiatría, especialmente y fundamentalmente con la moderna psiquiatría, los psiquiatras sabemos
cómo contener y cómo, de alguna manera, medicar lo mínimo necesario para que estos pacientes se recuperen en el menor tiempo posible. Y cuando hablo de menor tiempo posible, estoy hablando de 2 a 3 semanas de internación, y puedan regresar a sus casas. Hoy en día los mitos que todavía existen del electroshock a todo, de atar a los pacientes, de siniestros psiquiatras riéndose solos en los pasillos, aprovechándose de los pacientes, todo esto es mito de películas y de gente desinformada, por no decir gente malvada que no quiere que la gente se trate. Hoy en día la psiquiatría es moderna, hoy en día los psiquiatras estamos muy capacitados y tenemos muchísima información y sabemos que es nuestra obligación tratar a los pacientes de la mejor manera y con los mejores recursos posibles, porque si no la justicia va a dar cuenta de los que así no lo hacen. Es decir, hoy el método más moderno de tratamiento de patologías como depresión, como esquizofrenia, como trastorno bipolar, como enfermedad de Alzheimer y tantos otros trastornos de personalidad, es el médico psiquiatra. Todos los demás están en un segundo plano de atención, pero deben siempre referirse al médico psiquiatra como el coordinador y el que ordena un tratamiento y decide la participación de cada uno de los otros. Andrés Mega, médico psiquiatra, infinitamente agradecidos por estos minutos con Radio Nacional. Un saludo. Al contrario, muchas gracias y un saludo a su audiencia y a su disposición. Muchas gracias. Segundo round. Los hechos más importantes del día. En Facebook somos Radio Nacional.